Asia Villegas, extraordinaria mujer de la patria de Simón Bolívar y Chávez, quien trabaja cada día sin descanso para construir una república llena de libertades plenas, con una democracia consolidada en la participación protagónica del pueblo. Asia Villegas es doctora en ciencias médicas, con una alta sensibilidad por los más vulnerables. Ha desarrollado sus ideales políticos ocupando cargos con una alta dedicación y calidad revolucionaria. Fue viceministra de Igualdad de Género en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, donde también fue ministra, nombrada por el presidente Nicolás Maduro. Al frente de esa responsabilidad, logró grandes avances con las mujeres, expresando: la mujer ha asumido el protagonismo de la revolución con el comandante Hugo Chávez, quien nos visibilizó. Se declaró feminista al comprender que una de las brechas fundamentales era la discriminación de la mujer por ser mujer, que no puede haber sociedad socialista que no sea feminista y que no puede haber feminismo transformador que no sea socialista. En la actualidad, Asia es diputada a la Asamblea Nacional, donde se esfuerza con mucha entrega a la protección social de las familias y su desarrollo integral. Bienvenidos y bienvenidas a Cenando con Blanca. Hoy estamos con una mujer revolucionaria y defensora de los derechos de nuestras mujeres venezolanas y gran amiga, nada más y nada menos que nuestra camarada Asia Villegas. Bueno, muchas gracias, Blanca, por esta invitación. Lo habíamos postergado innumerables veces y bueno, entiendo que es tu número de programa número 13, sí. Espero no empavarla. No vale, el 13 de abril tenemos muchas fechas, 13 heroica. Así es, Día de la Dignidad. Imagínate, Asia, yo tengo muchas anécdotas contigo, sobre todo que fue mi jefa, una jefa bien severa, de la cual aprendí mucho. Me dejó mucha enseñanza cuando eras viceministra. Hoy por hoy somos diputadas a la Asamblea Nacional gracias a la Revolución. Y bueno, estamos juntas aquí en este programa. De verdad que bienvenida, Asia, y para mí es un orgullo en tenerte aquí. Gracias, verdad que sí. Bueno, Asia Villegas Poljac, ¿cómo se describe Asia hoy en día? Bueno, te confieso y comienzo el programa con infidencias. Yo me siento una trabajadora social. En el fondo, más allá de mi formación profesional, más allá de la militancia, soy una consecuente trabajadora social. Creo que es mi espíritu, es mi constante en la vida. Y creo que abracé las causas sociales en la militancia del movimiento de los derechos humanos. Asia, háblame de tu niñez y tu infancia. ¿Cómo eres Asia adolescente o niña? Bueno, mi infancia, el recuerdo más lejano que tengo es en el cementerio. Nosotros vivíamos en casa de mi abuelo paterno en la calle de las Veredas del cementerio. Y son los años más lejanos que recuerdo. Nosotros vivíamos primero en el 1 de mayo y hoy tengo recuerdos lejanos que después ya de adulta comprendí. Yo no entendía, antes se usaban unos grandes pipotes que se llamaban, llenos de libros y de papeles que mi tío Domingo, esposo de mi tía Luisa, y mi papá enterraban, y habían unas situaciones que para mí eran un poco inexplicables, bueno, a los 3, 4 años. Y después la entendí con el tiempo y nos mudamos a casa de nos íbamos a mudar para Coche, entiendo. También hay recuerdos lejanos en la casa del abuelo paterno, donde también tuvimos un buen tiempo. Mi mamá nos regalaba en ocasiones especialísimas. Voy a decir una marca de chocolate, ¿puedo? Sí, claro. Vendía en esa época en la Savoy unos retazos de chocolate que mi mamá con gran esfuerzo en algunas quincenas o mensualidades nos compraba. Y Vladimir y yo nos escondíamos en las escaleras a comernos encaletados los chocolates. La caleta. No, nos regalaban unas bolsitas que mamá traía. Aquello era una cosa placentera y nos escondíamos a comer para no compartir con los primitos, porque era la casa paterna de mi papá y había muchos tíos, tías y muchos primitos, etcétera. Realmente esos son los recuerdos así como lejanos y felices,
felices en medio de aquellas dificultades. Recuerdo esa infancia con muchos primos corriendo por esa casa del cementerio, una gran casa del cementerio, como una de las casas grandes del cementerio, con esos patios internos y ese gran encuentro con las tías, los tíos, los primos, las primas. Y bueno, después ya en Coche, donde vivimos más de 30 años, ahí estudié. Los años de la escuela Gladys Vanegas también fueron todo un aprendizaje. Después en las luchas, ya en el liceo, el Chocolate, por el local, por las necesidades de condiciones de estudio. Y por supuesto, recordar el terremoto de Caracas. ¿Qué decirte? Después una adolescencia de militancia y de estudio, mucha militancia, pero fueron años de mucha formación, de mucho crecimiento. Yo era una lectora empedernida, pero también de mis primeros amores, que no contaré. Acá fue tu primer amor, acá fue tu primer amor. Y además fue también la casa donde regresaba cada vez que me divorciaba. Tampoco lo contaré. Nace en Caracas, en el seno de una familia de izquierda. Eres hija del dirigente Cruz Villegas y de la periodista luchadora comunista Maja Poljak. ¿Cómo fue la infancia de Asia Villegas? Con tu padre, con tu madre. Tu papá bueno, yo te digo porque mi papá viene también fue comunista y él me arrullaba con el Bellachao, la Internacional. ¿Cómo era ese contacto de padre a hija? Qué hermoso esa época. Fueron años muy difíciles por las dificultades que tenemos en términos económicos, pero recuerdo, bueno, cuando mi papá estaba preso lo estaban buscando, como dice nuestro pueblo, pero lo cierto que a pesar que eran años difíciles, la sobremesa siempre fue un placer, escuchar historias de ese pueblo donde emergía una sociedad de iguales, escuchar las historias de la humanidad por una sociedad de iguales, en la boca de mi padre era una cosa, no era fantasiosa, era una cosa, esas utopías realizables, y sobre todo escuchar de los amores de mi mamá y de mi papá y sus propias luchas. Fueron veladas hermosísimas cuando papá podía cenar con nosotros y nosotras. Ese encuentro en familia creo que son una de las cosas más hermosas, de los recuerdos más potentes que tengo de esa infancia. Y por supuesto éramos muchos, éramos 8, 5 hermanas y 3 varones. Así que también el trabajo en el hogar era distribuido, había una visión sexual también del trabajo, había responsabilidades compartidas, porque mi mamá también era una trabajadora incansable. Así que hermosos recuerdos. De en medio de las dificultades, una profunda dignidad, una profunda relación de hermanos, de hermanas, de padres y por supuesto de peleas de niños y niñas. Bueno, no todo era así. Eso lo vas a contar al regreso después de una pausa con más de Cenando con Blanca y Asia Villegas y los anécdotas entre hermanos. Ya regresamos por ANTV. Con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Bueno, regresando a esta pausa, en más de Cenando con Blanca y Asia Villegas. Háblame de Asia como profesional, como médica. Bueno, después de los años en la Escuela Técnica de Coche, donde estudié ciencia, y allí hubo la posibilidad de concursar para una beca en la Unión Soviética, gracias
de los sindicatos soviéticos, y en efecto, yo era saliendo ya de la adolescencia, con apenas 17, 18 años, me fui a estudiar medicina, primero ruso. Ya yo venía adelantando algo de estudios de ruso aquí en la Casa de la Amistad Venezolano-Soviética, y que quedaba en Santa Mónica, me acuerdo. Y después estudié ruso en Kharkov, y después fui a estudiar medicina a Kiev. Kharkov era la primera capital de Ucrania, y posteriormente a Kiev. Allí no solo estudié medicina, sino que también tuvimos militancia en el movimiento de estudiantes latinoamericanos. Me enamoré, nació mi hija, así que no solo viene con un diploma de médica, sino que viene con una de las cosas más hermosas de mi vida, que es mi hija. Y bueno, no dejamos de pensar que estábamos estudiando una carrera para la humanidad, para la paz, una carrera en la que estabas asumiendo esa sociedad por la que estábamos apostando, la sociedad de iguales, que es también la sociedad de saludables. ¿Qué análisis tuviste en Rusia y ahora ese conflicto Rusia-Ucrania? ¿Qué opinas hacia sobre eso? Bueno, yo soy fundamentalmente una mujer amante de la paz, pero también entendemos que esa paz se defiende y que esa paz se construye, y que lejos de la quietud de los subordinados y la quietud de la subyugación, estamos hablando de la paz por la que los pueblos luchan. Y la humanidad tiene esa lucha en un pendiente, construir la paz para una humanidad más humana, un tilín mejores, diría Silvio. Has ocupado varios cargos y varias responsabilidades. Fuiste viceministra, háblanos de eso. Sí, bueno, a lo largo de mi carrera profesional ya como médica, después de haber regresado a Venezuela en el 86, empiezo a acercarme al tema de la psiquiatría como una de las ramas que más me gustaban de mi profesión. Sin embargo, me atrapa el movimiento antipsiquiatría. Allí conocí a grandes profesores, por lo que me condujo a ese movimiento. Terminé haciendo un posgrado en fases en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que se llama Terapia y Prevención Social en Salud Mental. Y por esos caminos llegué a la militancia de los derechos humanos. Y por supuesto esa militancia me llevó a entender que la salud era mucho más que la medicina clínica, que era la lucha por las condiciones de salud de nuestro pueblo, la defensa de ese derecho inalienable que es el derecho a la salud, que no es una mercancía, que es la posibilidad cierta de que la humanidad crezca y se desarrolle en condiciones armoniosas con este espacio que es la tierra donde vivimos todos y todas, y que solo es posible en un modelo que nos garantice la igualdad, nos garantice una ecología y nos garantice, por supuesto, la paz, la no violencia. De ahí me atrapó la política, definitivamente. Y entendemos que hacer políticas públicas, por supuesto, es también una apuesta por la salud. Primero fui la primera defensora de la salud en la Defensoría del Pueblo, en el equipo fundacional de la Defensoría del Pueblo. Veníamos del proceso constituyente, y en el extinto Congreso coordiné la Comisión de Derechos Humanos y en el propio proceso constituyente. Y por supuesto de esa ebullición del proceso bolivariano, chavista, nos atrapó a todos y a todas. Fue una época de ebullición, de reencontrarnos con nuestra identidad, con la fuerza y las raíces de nuestro pueblo. Creo que para todos los venezolanos, para todas las venezolanas, convencidos y adversos, hay un hito histórico en los finales del siglo pasado y el inicio de este siglo, que es la
politización y la pérdida de la banalidad en que los años 80 marcaron a la Venezuela para asumir los destinos de este país a favor de dos modelos antagónicos. Y eso fue determinante en la ruptura de la alienación profunda en que se sumergió nuestro pueblo por la acción de intereses mediáticos. Esa lucha por los destinos estuvo marcada por la sangre de nuestro pueblo. Es inocultable, inobjetable, doloroso no recordar, por supuesto, los momentos previos al proceso revolucionario. Hacia Médica, defensora de los derechos humanos, esa conexión a defender los derechos de nuestras mujeres venezolanas, a levantar esa bandera de lucha. Es que creo que es inobjetable. Todos y todas sabemos que de los pobres, y lo decía Aristóbulo, entre los más pobres están las mujeres, entre los más desiguales estamos las mujeres, y entre la pasión por la lucha por la igualdad también estamos las mujeres, y en la resistencia estamos las mujeres. Así que llegar a ser defensora de los derechos de la mujer o de las mujeres es un destino lógico, es la historia natural en la defensa de la sociedad de iguales, libre de violencia, por la paz, como te decía hace unos minutos. Ese camino, esa ruta te lleva a la defensa de lo que históricamente ha sido la población sujeta a la mayor desigualdad en la humanidad, que es el rol de las mujeres ejercemos en la sociedad, o las mujeres ejercemos en la sociedad. Desde ahí, cuando fuiste viceministra de la mujer, háblanos de ese legado que dejaste y bueno, y que nuestro presidente Nicolás Maduro, encantado con ese programa de parto humanizado, que ahorita hoy por hoy es un éxito y que bueno, lo vemos pues a lo largo y ancho de nuestro país. Voy a aprovechar este programa para contar una historia que lo he contado en muchos espacios cada vez que tengo reuniones con las promotoras comunales de parto humanizado o cuando tengo intervenciones sobre el tema del Plan Nacional de Parto Humanizado. Primero, nosotros tenemos que desmontar las lógicas individualistas, personalistas de las políticas públicas. Aquí en Venezuela emerge las políticas a partir de los hechos sociales y las necesidades concretas, materiales de la población. Todo lo que tiene que ver con el parto humanizado, respetado, tiene profundas raíces en banderas históricas del movimiento de mujeres. Y creo que Chávez las atrapa, las sintetiza, las asume en el proceso constituyente de 1999, en el marco de las banderas de lucha de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pero sobre todo su gran sensibilidad porque en esta patria nazcan los hijos, las hijas, los republicanos, las republicanas libres de violencia en un hecho amoroso y en un hecho respetado. Una tarde, yo era viceministra efectivamente debería yo de ser viceministra de la salud, ya veníamos discutiendo el tema de la erradicación de la violencia obstétrica, ya en el 2007 había una gran lucha y por eso en la primera versión de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se inserta esa forma de violencia que es la violencia obstétrica, donde la hegemonía vamos del modelo, a una pausa y ya regresamos. Los tiempos en televisión son cortos y a veces hasta cónchale, criminal. Ya regresamos con más de Asia Villegas en Cenando con Blanca. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Regresando de esta pausa con más de Cenando con Blanca y Asia Villegas. Dejamos una pregunta interesantísima. Sí, te estaba yo relatando cómo nace el Plan Nacional de Parto Humanizado y sus raíces profundas en las banderas de lucha del movimiento amplio de mujeres que Chávez de manera acertada, lúcida,
recoge de ese plan que se presenta en 1999, que tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y ya en el 2007 se inserta la forma de violencia obstétrica en el texto de la primera ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y estando ya de viceministra, donde me invita la compatriota Blanca Ecaut a participar en su gestión como ministra de la Mujer, me llama y me dice que había recibido unas instrucciones directamente del presidente Nicolás Maduro de diseñar una política para poder garantizar un parto amoroso, respetado, y para las mujeres venezolanas, las mujeres en el territorio nacional. Comprendí allí que como un hombre presidente de una república asediada, de una república sometida a medidas coercitivas y laterales, en medio de escenarios cruentos del bloqueo económico, se ocupaba de estos asuntos, otrora asuntos de mujeres, asuntos desdeñados. Y resulta que su propia experiencia como hombre fue tan potente y tan transformadora que aún siendo el primer presidente de la República, en las condiciones en que estábamos, se ocupaba de uno de los temas más sensibles para una sociedad, que es cambiar la forma de nacer para cambiar la forma de vivir. Así que una tarde me llama Blanca, y bueno, como buena burócrata, yo decía, no, eso está fácil, entonces sacas la cuenta. Bueno, en el país hay cerca de 6.200.000 familias, ¿cuántas promotoras comunales de parto humanizado necesitamos para poder tener en las 24 entidades promotoras que acompañen a esos 500.000 nacidos vivos y nacidas vivas que anualmente hay en el país, que un 22% son hijos e hijas de adolescentes, que un 75% son hijos e hijas de mujeres entre 25 y 35 años en trabajos formales, y cómo hacer de eso parte del curso de la vida, una gestación en condiciones seguras que nos permita un parto y un nacimiento en condiciones adecuadas, no solo seguras, sino respetadas, amorosas, sin un grito en una sala de parto y que sea acompañada. Así que empezamos a construir, y por supuesto con las observaciones regulares que nos hacía la compatriota Blanca Ecaut, también remunerando nuestras raíces, cómo era eso en las comunidades y pueblos indígenas. Y por supuesto convocamos a un grupo importante de mujeres parteras, facilitadoras de parto, dulas, y ese grupo de ese movimiento de mujeres que también históricamente venían desarrollando apuestas en el ámbito de lo privado, pero cómo hacerlo del ámbito público que sea accesible no solo para unas privilegiadas, sino para muchas mujeres de nuestro pueblo en todos los rincones del país. Y así fue. Y empezamos a aprender de la vida de nuestras mujeres en las comunidades, a partir de las cosas difíciles y cruentas que vimos en más de una sala de parto, en el tiempo que yo fui secretaria de salud, que también peleábamos porque las maternidades tuvieran condiciones correctas, adecuadas, sobre todo libre de violencia. Y hay un personaje que también quiero honrar, no solo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como el primer promotor, o Blanca como la madre de la criatura, sino a una compañera que nos acompañó, valga la redundancia, de manera sororal, que es una de las mujeres más inteligentes que en esta materia ha desarrollado la política en Cuba, la política materno-infantil, que es la doctora Miriam Aliño. Ella estaba en Venezuela, yo supe de ella estando en Cuba, en una visita a los hospitales en Cuba. Miro, no, esa señora está en Venezuela, y por supuesto fuimos por ella. Nos acompañó, como nos acompañaron otras hermanas médicas, colegas cubanas, en el diseño, en la puesta en escena, y por supuesto al fragor de los rostros de verdad de nuestras mujeres. Muchas de nuestras promotoras se casaron y convirtieron el Plan Nacional de Parto Humanizado en su proyecto de vida. Hoy, ya a los 4 años, nos reunimos recientemente en Miranda, en el estado bolivariano de Miranda, con muchas de ellas, y consecuentes, ¿sabes? Y yo preguntaba, bueno, ¿cuál es la mayor fortaleza de este plan?
cuál también es la mayor debilidad, cuáles son los retos y los desafíos que tenemos de cara a la vara alta que nos pone el presidente de la República cuando nos dice pobreza extrema para el 2030, 0. Entonces, ellas decían, la mayor fortaleza son las promotoras, y yo lo creo. Esas mujeres que asumieron el acompañar a otras y que le dieron vida al plan y asumieron también con fuerza el proceso dialéctico del mismo plan en la replanificación. Porque cuando comenzamos no había COVID. ¿Cuántas mujeres lograron ustedes formar? Formamos 19.740, no sé qué se me olvida esa cifra. Al final había... Considerable. Así es. Éxito. Y al final habían activas un poco más de 12.800, pero ese esfuerzo por la formación dejó sembradas en ella importantes valores. Muchas también pasaron a ser formadoras, muchas asumieron otros destinos, pero creo que a todas nos marcó. ¿Y dónde están ubicadas a la hora de que una compañera que esté embarazada quiera ir a recibir la formación? Sí, antes de la pandemia era mucho más fácil, estaban los círculos de apoyo gestacional, estábamos en las bases de misiones, estaban en los gimnasios verticales, donde también fueron sede de bases de misiones o son sede de bases de misiones, en algunos espacios comunitarios, en el materno infantil del Valle, en el materno infantil de Petare, había muchos espacios y la pandemia hizo que se replanificara, porque ya los espacios se debían ser más amplios o debían ser las visitas casa por casa en el marco de estrictas medidas de cerco epidemiológico en los inicios de la pandemia. La pandemia generó cambios en la planificación, como también, por supuesto, lo hizo las crueles medidas coercitivas unilaterales que condicionó todos los temas del transporte, condicionó todos los temas que tienen que ver con la dotación de estos ciclos de apoyo gestacional. Pero yo las llamo las tercas históricas. Esa terquedad histórica con la que ellas abrazaron permite que hoy se reencuentren, y creo que una de esas ventanas más importantes es el Estado Bolivariano de Miranda. Bueno, ya regresamos con más de Cenando con Blanca y Asia Villegas. Ya regresamos. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Bueno, ya regresando de este último segmento y bueno, compartiendo con la camarada Asia Villegas a lo largo y ancho de esta noche. Vamos a cenar, Asia. ¿Vas a comer? No, porque mencionaste que era puro tecito. Tecito, así que tomaremos té. Asia, háblame de Asia, diputada. ¿Te planteaste alguna vez llegar a ese último eslabón del parlamentarismo, ese último eslabón que es la Asamblea Nacional? No, nunca me lo planteé, te confieso, y para mí fue sorpresivo. Yo era para el momento ministra del Poder Popular para la Mujer y bueno, y recibo una llamada, por supuesto que haber sido viceministra tanto de la salud como de la mujer y posteriormente ministra, la gente debe comprender lo que significa ser en revolución, tener un cargo de función pública, de servicio público. Eso no es un cargo burocrático de unas sillas cómodas y de unos privilegios, muy por el contrario. Y creo que ser parte de la función pública, del servicio público, de la entrega pública en un gobierno en revolución, es parte también del ejercicio ético político de consagrarse con las luchas de nuestro pueblo. Así que no es una cosa venida de la manera paracaidista, etérea, sino que somos servidores y servidoras públicas de un gobierno revolucionario dirigido por un obrero, chofer, pero además dirigido por un pueblo al que obedecemos.
pareciera que no es extraño. Creo que todos nos consagramos al modelo, no al cargo ni a la circunstancia en que el proceso revolucionario nos pone en la tarea. Así que tampoco creo que fue un concurso de cualidades individuales y particulares, más allá que tengamos tal o cual perfil. Creo que es la necesidad de un gobierno revolucionario y sus cuadros éticos políticos asumir las tareas. En ese momento 8 ministros y ministras asumimos el rescate de la Asamblea Nacional para que la impronta de la eticidad cumpla con los compromisos de nuestro pueblo, y creo que lo hemos cumplido. Hoy hemos sancionado 34 leyes en un año, después de 5 años oscuros de llamado a medidas coercitivas unilaterales, de llamado a golpes, de conspiraciones, de indiferencias crueles con los destinos de nuestro país y con los destinos de nuestro pueblo. Hemos asumido con profunda eticidad, compromiso, poder hacer lo que nos comprometimos. Legislar para el pueblo. Entonces no lo vemos en la individualidad, de metas, de aspiraciones personales, que si lo soñábamos, no lo soñábamos. Creemos que aquí hay un proceso profundamente colectivo, profundamente de transformación histórica, donde el protagonista es el pueblo y no nosotros o nosotras como instrumento de la voluntad popular. Eres presidente de la Comisión Permanente de Familia, Libertad de Religión y Culto. Háblame de esa comisión. Honrosa. Mucha gente, yo vengo del movimiento feminista y decían una feminista en la comisión de familias, otra vez la tendencia familista, ¿no? Yo creo que quienes podemos garantizar una perspectiva de género en la comisión de familia y una producción de leyes que acompañen un modelo socialista feminista tenemos que ser nosotras. La otra es la comisión otrora llena de no feministas que pudiesen imponer, lejos de una propuesta unitaria, amplia, donde nos veamos todos y todas, una propuesta retrógrada, excluyente, discriminatoria. Algo que me pareció muy interesante de esta ley, y hace mención de la creación de un centro de estudio de familia. ¿En qué consiste este nuevo organismo? Sí, bueno, entre las 5 leyes ya sancionadas por nuestra comisión está la ley de familias, que viene, maternidad y paternidad, que viene a sustituir la del 2007. Y bueno, decía en una entrevista hace poco, algunos aprendimos a ser padres y madres a los porrazos, otros con ejemplos, con grandes ejemplos, con dignidad, con amor, con respeto, pero se requiere aprender. Ser madre, padre es un proceso de aprendizaje, de saberes, no de aprendizaje formales, académicos, pero sí de encuentro con saberes, con nuestras historias, con nuestras raíces, que fueron esos pueblos que tenían familias colectivas, familias por extensión, y hoy 42 pueblos y comunidades indígenas también tienen una cosmografía de lo que es el primer espacio donde colectivizamos nuestras necesidades y recreamos el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Los seres humanos somos seres profundamente sociales y somos dependientes de las relaciones colectivas. Eso es mentira, esa fábula de que nos podemos encontrar en un bosque, nos rescata un lobo, nos amamanta y crecemos, y entonces nos encontramos individualmente desarrollados con grandes hazañas. No, el espacio de hacernos es el espacio colectivo de las familias. Y venimos de muchas familias. Yo vengo de ser hija, la hija menor de un grupo familiar numeroso, y después formé mi familia, y hubo una época de mi vida en que mi familia era yo misma. Era estudiante de medicina junto con mis hermanos estudiantes de América Latina y de África y de muchos continentes que constituimos en esa ciudad
relaciones afectivas, y posteriormente formé mi familia. Ahora tengo otra familia donde mi hija ya tiene su propia familia nieta? Y tengo nietas. ¿Qué tal Estoy ser abuela? otro nivel, me la estoy tripeando, me la estoy disfrutando. Entonces pasamos por diferentes etapas en el diseño de la familia, pero sobre todo ese centro para reconocer a la familia es encontrarnos con nuestros orígenes, más allá de los 528 años en que se impuso un modelo de familia que el Imperio Español trajo consigo y que no fue necesariamente, gracias. Vamos a comer, yo dije que íbamos a comer de verdad. Sí, y yo seré consecuente con el tecito y el agüita. Pero lo cierto es que ese centro va a escudriñar en nuestras raíces para encontrarse, por supuesto, con las historias de nuestras familias ancestrales, con esos saberes y esos conocimientos que heredamos de nuestros pueblos originarios, porque más allá de esos 528 años, aquí había una civilización que tenía formas colectivas de abrazarse, de jugar, de comunicarse, de incorporarse a la vida humana. Y por supuesto nosotros queremos reencontrarnos con estas raíces para reencontrarnos con la familia que queremos en el socialismo feminista, la familia de iguales, la familia de la paz, la no violencia, la familia donde la subyugación y la subordinación no crea la quietud, sino la paz activa en la que luchamos y por la que tenemos grandes insomnios y por la que yo quisiera darle a mi nieta. La sociedad es hermosa, que no es utópica, sino es factible. Hablando de herencia, ancestralmente, bueno, nuestras madres y abuelas siempre nos dejaban una herencia. Bueno, de hecho las mujeres en el primer estadio de la sociedad descubren, o sea, lo que es la agricultura. Eso forma parte de nuestra historia. Y nuestra comida, ancestralmente, la mujer jugó un papel preponderante. Háblame de Asia. Asia cocina, que tu madre o tu abuela que nos enseñó a cocinar, o háblame de eso. Bueno, hago otra infidencia, yo aprendí a cocinar ya un poquito más adulta. Claro, porque mi carrera no me permitía cocinar. ¿Alguna anécdota con la comida? Realmente aprendí ya bastante avanzada en edad a cocinar, pero me la disfruté mucho, descubrí lo creativo que es la cocina y por supuesto recreé algunos platos de mi madre. Sí, mamá hacía un pastel de espinaca riquísimo. También había un plato que era el plato de fin de mes, que eran algunas pastas que quedaban, mamá las juntaba con huevo, queso y tocineta y hacía una tortilla que le quedaba riquísima. También el plátano, nosotros vivíamos en Coche, el plátano era muy barato en el mercado de Coche, y mamá hacía unas tortas de plátano riquísimas y hacía plátano encapotado, que era como un pasticho de plátano con queso, una cosa riquísima. Yo voy a decir una infidencia. Ajá. Yo me quedé en el apartamento de Asia y le voy a decir que hace unas caraotas demasiado divinas con azúcar. Ese plato. El que no haya probado las caraotas de Asia con azúcar, de verdad, no conoce a Asia. Ese plato lo aprendí con mi pareja actual. Y tu esposa también cocina, cocina muy bien. Él lo disimula. No, cocina bien, sí. Cocina muy bien. Entonces es un plato que son las caraotas con coco. Y yo le incorporé algunos elementos como algunas especies dulces. Así que ahí hemos avanzado. Gracias. Vamos finalizando el programa. De verdad, bueno, gracias por haber estado aquí con nosotras y nosotros en Cenando con Blanca. No se le olvide de seguirnos por las redes. Tenemos canal YouTube y también Instagram, Cenando con Blanca. Bueno, agradecida por la invitación. Prometí portarme bien, creo que haber cumplido la promesa, así que gracias. Bueno, un mensaje rapidito en el marco del 8 de marzo. Bueno, es el mes de nuestras luchas, es el mes que nos congraciamos con esas banderas de lucha históricas de las mujeres y por supuesto en un reconocimiento profundo a los logros que durante estos 22 años de revolución hemos obtenido, pero también un profundo reconocimiento que en la resistencia necesitamos revolucionar y renacer con grandes deudas que tenemos
con las mujeres. Bueno, nos despedimos desde este canal, el canal del Pueblo Legislador, ANTV.